Muy buen día. Continuamos con nuestras sesiones de formación y en concreto con esta cuarta parte del Google Drive y algunas de las herramientas que nos presenta este entorno del Google Suite. Como hemos dicho, el Google Drive es el espacio de almacenamiento, pero también el espacio donde se inicia o donde se generan ahora nuevos tipos de archivos, nuevas aplicaciones o aplicaciones que están, como decimos, en la nube. Les recordamos un poco nuestro menú. Tenemos en nuestro menú de la mano izquierda la opción de nuevo, prioridad para los espacios de trabajo, mi unidad, que sería todo lo que yo tengo que es de mi propiedad, compartidos conmigo, que son aquellos archivos que otros de alguna manera han relacionado con mi cuenta, por lo tanto los han compartido, archivos recientes, archivos destacados y la papelera. En la parte inferior vamos a ver el almacenamiento. Recuerden que si es una cuenta de Google Suite, el almacenamiento es ilimitado y si es una cuenta comercial de Gmail, el almacenamiento es limitado. En versiones anteriores hemos revisado que tenemos la posibilidad de crear carpetas, de subir archivos desde nuestros computadores, de subir carpetas enteras. Esto permite que todo el trabajo que tenemos en las computadoras pueda estar en la nube de alguna forma respaldado. Y asimismo trabajamos documentos de Google y presentaciones de Google como dos maneras concretas del uso que le estamos dando en diversas circunstancias del trabajo educativo. Concretamente también dijimos que tanto de documentos Google como de hojas de cálculo y presentaciones tienen una corresponsabilidad y una compatibilidad con el software de Microsoft. Y esto permite que los documentos de Word, de Excel o de PowerPoint que nosotros subamos a la nube puedan trabajarse y a la vez generarse un documento en la nube. Otro elemento fundamental de toda esta dinámica del Drive es la capacidad de compartir. La acción colaborativa en Google es fundamental y es una de las características por las cuales es un sistema y un entorno que favorece el trabajo académico. En tal sentido, al crear un documento, yo lo puedo compartir y puedo generar en él y dentro de él las posibilidades de trabajo, bien porque el documento se puede editar, bien porque otro puede leer el documento o porque lo puede compartir. Nos pasa en algunos casos que alguno de nuestros hijos o hijas o algún estudiante o alguna persona necesita compartir. Todos los documentos de Google tienen la posibilidad de compartirse. En tal sentido, cualquier elemento que yo de alguna manera seleccione, como ahora ven, se puede compartir. De tal manera que si nos dicen en algún momento, necesito que me compartas un documento, pues lo buscamos en el Drive y hacemos clic derecho. Él va a desprender el menú que están viendo en este momento y lo puedo compartir. Asimismo, también puedo compartir un documento público y generarlo a través de un enlace, que es la parte inferior. Se puede entonces compartir directamente con una cuenta de correo o se puede generar un enlace que permita compartir. Pueden ser solo los miembros del entorno de la plataforma Google Suite o puede ser con cualquier persona pública que consiga el enlace en la web. De todas las herramientas ya trabajadas, en este caso documentos de Google y presentaciones, hay otras herramientas que tiene el Drive y que paso a presentárselas. Tenemos una de las herramientas es formulario de Google. Él nos permite no solo, en este caso, mirarlos como cuestionarios de trabajo, es decir, como pruebas, quiz, aunque es su mayor uso en el ámbito académico, también hay que entender que el formulario permite recabar información. El formulario es cierto que de alguna manera tiene complejidad, porque la complejidad del formulario va directamente proporcional al hecho de que todo lo que yo haga en el formulario, los demás tienen que verlo y verlo de una manera concreta. ¿Qué pasa cuando yo hago un formulario? Vamos a ver. Podemos entrar en formularios en blanco o en plantillas.
Cuando yo creo un formulario en blanco, todos lo podemos hacer porque tenemos la opción dentro de nuestro Google Suite. Cualquiera de estas opciones pues permite en su primera oportunidad acceder a una visita guiada que podemos hacer. En este caso, los formularios, como cualquier otro documento, deben iniciarse con un título y a partir de allí ese título se cambia en la parte superior. Todo formulario necesita una descripción. Por lo general aquí se coloca el objetivo o propósito del formulario. Yo puedo tener el formulario para un ejercicio, para una prueba y también de alguna manera lo puedo recibir. Por ello lo trabajamos, porque cada uno de nosotros como usuario, puede tener dobles funciones. Hay chicos de bachillerato que ya utilizan formulario y se les pide en algún momento crearlos para recabar siempre información, porque ese es su propósito. Y niños pequeños que necesitan ser apoyados en cómo responder. Es muy sencillo. Vamos con algunos tipos de preguntas. Esto es una pregunta que, por ejemplo, tiene opción múltiple. Entonces, en la opción múltiple se pregunta, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Y entonces el día puede colocarse automáticamente una fecha. Es decir, que el formulario de modo inteligente por inteligencia artificial verifica que la pregunta tenga un tipo del enunciado de la pregunta tenga un tipo de pregunta, un tipo de reactivo. Por eso tenemos preguntas de respuesta breve, párrafos, opción múltiple, casillas de verificación. ¿En qué se diferencian? La opción múltiple solo permite una respuesta, la casilla de verificación permite varias respuestas. Listas desplegables, siempre que veamos esta punta de flecha, carga de archivos, escala lineal, cuadrícula de opción múltiple, es decir, donde solamente puedo escoger una opción, o cuadrícula de casillas de verificación, eso es cuando tenemos filas y columnas, fechas y horas, porque también ya esta forma de recabar información de alguna manera la tiene. También tenemos dentro de formularios algunas plantillas que nosotros podamos revisar o responder. Vamos a ver alguna plantilla de formulario, sobre todo para mirarlo ya realizado y en torno a ello, de alguna manera hacer alguna prueba, alguna ejercitación. Vamos a con una evaluación, que es una plantilla que ya existe. Esta es la cara o la interfaz que acabamos de ver, pero mirada desde quien crea el formulario. Es decir, que si usted se va a sentar a crear un formulario, pues esta sería la manera. Pero ahora veamos la cara del que va a recibir el formulario, que muchas veces son todos los usuarios de Google Suite, bien porque son estudiantes o bien porque quieren recoger información. Es importantísimo, en este caso, verificar tres cosas. Una, cuando es un formulario de clase, necesitamos verificar que si estamos entrando en él, estemos haciéndolos con el correo correcto. ¿Por qué? Porque en el entorno de Google Suite se requiere que el formulario sea llenado, y es una de las opciones que se pueden escoger, el formulario sea llenado por personas que estén autorizadas. Eso es lo primero. Si no nos pide el correo electrónico de forma de iniciar sesión, colocar el correo correcto. Un segundo elemento es siempre mirar si en la parte inferior hay que enviar, que es la manera de cerrar el formulario, es decir, haberlo enviado, resolverlo, para usar otros términos, o siguiente, si es que tiene varias páginas o varias secciones. Y otro punto importantísimo es cuando la pregunta tiene un asterisco. Las preguntas con asterisco son de respuesta obligatoria y el formulario nunca va a irse sin que esta pregunta que tenga el asterisco rojo, esté respondida. Tomemos en cuenta esto, sobre todo si estamos ayudando a niños pequeños.
Una de las respuestas más obligatorias que tienen los exámenes es colocar el nombre del participante, del estudiante. ¿Por qué? Porque las cuentas de correo, al menos de este entorno que trabajamos, recuerden que son números. El docente no sabe necesariamente sus números. Por eso en muchos de los formularios siempre se pide el nombre, porque aunque el correo tiene el nombre, lo que va a mostrarse es el correo exacto, el número, y no el nombre del participante. Por eso se les pide de forma obligatoria. Vamos a hacer un ejemplo. Nombre completo, correo electrónico, y comienzan a responderse las preguntas, cualquiera que ella sea. Tenemos que verificar. Fíjense que las preguntas, algunas, si son con círculo, son preguntas de selección simple, es decir, una sola es la opción que se me va a marcar. Si es una pregunta de casilla de verificación, varias opciones pueden marcarse. Entonces, fíjense, si es círculo, una sola opción. Si es cuadrado, son varias opciones. Tercera pregunta es respuesta corta. Y en función del texto anterior, hay otra pregunta. Necesitamos verificar antes de enviar, y esto es importante, sobre todo, repito, cuando estamos en pruebas, pruebas de cierre de trimestre o de periodos, ejercicios o cualquier espacio donde utilicemos el formulario, verificar tres cosas: que estoy con el correo correcto, que he respondido todas las preguntas que tienen asterisco en rojo y que no he dejado ninguna sin responder para poder enviar. Una vez que yo envíe, entonces debe verse una nueva pantalla que dice, entre otras cosas, se ha recibido su respuesta, se registró su respuesta, se envió su respuesta. Estos son formas que son editables y por lo tanto cada persona que genere un formulario pues tiene la posibilidad de crear preguntas o maneras de recibir el formulario de distintas estructuras. Lo importante es que lo puedo cerrar. En muchos casos tenemos dos alternativas para ver las respuestas de los cuestionarios o de los formularios. Una de forma inmediata y una de forma postergada. En las escuelas, en los liceos, en los colegios, en las universidades, se suele usar el de forma postergada porque permite recabar todos los formularios en un tiempo determinado y no mostrar las respuestas definitivas, es decir, las correctas o incorrectas, hasta que todos hayan terminado. Hay algunos formularios que son de respuesta inmediata y no toman en consideración este elemento. Entonces puede verse, como es este caso, puede verse la puntuación. Entonces nos indica que la respuesta está correcta. Esto que ven ahora es lo que deberían recibir ustedes en su correo una vez que haya sido corregido, o en el Classroom si es que desde allí fue que se aplicó la actividad. ¿Sí? Y entonces indica en cada una que tiene una respuesta correcta o incorrecta, es decir, son preguntas cerradas, cuál es la respuesta y cuál no es si no está correcta, y las preguntas abiertas si ellas tienen alguna novedad en la corrección. En este caso no, porque es una plantilla que se está usando de modo tradicional. Otra herramienta que tenemos dentro del Drive es dibujos de Google. Hay varias y como lo ven es el listado que se nos desprende en este momento. Dibujos de Google, que ya vamos a mirarla, Google My Maps, sitios de Google, Google Apps Script y Google Jamboard. El dibujos de Google, que la vamos a abrir ahora, es una forma de renovación, digamos, del Paint que estaba tradicionalmente en las computadoras, pero con las características de todos los documentos de Google, que se puede compartir, que está en la nube y que permite una edición permanente. Google My Maps permite la creación de mapas y de actividades a través de la ubicación geográfica, a través de satélite.
los sitios de Google, que son las formas de crear páginas web muy usadas para crear portafolios, el Google Apps Script, que es un nuevo diseño que tienen en Drive para trabajar las programaciones, y el Google Jamboard, que es una pizarra digital. Vamos a echar un vistazo a ambas, a dibujos y a Jamboard, que son las que más pueden estar utilizando los docentes en este momento. Cuando entro en dibujos, tengo este espacio. Parece bastante vacío, hay que llenarlo. Se pueden realizar acá infografías, se pueden realizar mapas, se pueden realizar, pues, en ese sentido, mapas mentales, se pueden realizar mapas conceptuales, porque podemos partir de una imagen específica, de un cuadro de texto, por ejemplo, el que yo puedo subir y bajar el tamaño de la fuente. Puedo centrarlo, ya sea que tiene las mismas opciones que tiene el editor de textos, como que si estuviese trabajando en PowerPoint, como que si estuviese trabajando en presentaciones Google. Tengo las flechas, tengo la capacidad de seleccionar, o sea, tiene las mismas características mejoradas. En este caso de Paint, puedo agregar comentarios si es que lo estoy haciendo con otras personas. Y puedo, en este caso, insertar. En algunos casos puede utilizarse plantillas de trabajo a través de gráficos y diagramas. Los gráficos, los que me aportan las hojas de cálculo, o diagramas que ayudan mucho. Por ejemplo, una jerarquía a la que le podemos poner un color. Y entonces agregamos esta. Entonces yo puedo, a partir de este concepto, generar un mapa y poderlo trabajar aquí. Esto lo explicamos justamente porque en esta misma dinámica tecnológica, en esta dinámica de buscar herramientas, pues puede ayudarnos y facilitar a nuestros estudiantes y a todos los usuarios a generar este tipo de archivos de una forma muy sencilla. Prueba de mapa conceptual. Lo cierto es que yo puedo cambiar su nombre, puedo descargarlo, y al descargarlo lo puedo descargar como un PDF, como un JPG o PNG. En efecto, puedo descargarlo como imagen, lo puedo mover, e incluso puedo generar sobre esto una publicación en web una vez que esté listo mi dibujo. Configurar la página, si quiero ampliar el tamaño, ponerlo menos horizontal, más vertical, y con ello generar una posibilidad mayor de trabajo en la nube. Recuerden que siempre estamos en la nube, se guarda en la nube y puedo reubicarlo en el espacio que yo deseo. Lo mismo tenemos con Google Jamboard, que es la pizarra. En Google Jamboard varios docentes suelen utilizarlo porque es su pizarra digital. Es una pizarra que permite escribir, que permite de alguna manera simular con una cantidad de herramientas los elementos de una pizarra convencional. Escogemos, por ejemplo, bolígrafo y podemos rayar. Esto le puede servir a los chicos, a los pequeños, si necesitan practicar trazados. Evidentemente esto es a mano alzada, como decimos, ¿sí? Es a mano alzada de acuerdo al ratón, al mouse. Se puede borrar, se puede seleccionar si deseo agregar o ubicar una serie de elementos. Puedo agregar notas adhesivas. Le puedo cambiar el color a la nota adhesiva y ya me quedo con ella y la puedo mover justamente para trabajar. Puedo agregar cuadros de texto y esto nos sirve a todos, no solamente al docente al dar su clase, que ya es bastante, sino también al estudiante, porque entonces podemos compartir el Jamboard. En este caso es solo privado desde esta cuenta, pero se puede compartir con todo un salón. Y yo puedo, en medio de mi sesión de Meet, pedir a todos que entren en el Jam y desde el Jam poder trabajar un elemento donde yo necesito que todos escriban sus propias ideas.
Es una dinámica, pero además es un elemento que tiene nuestro Google Suite y que está disponible para todos. Repaso entonces, tenemos no solamente los documentos de procesamiento de datos como documentos de Google, hojas de cálculo que funciona como el Excel, presentaciones de Google, formularios, sino que también tengo las opciones de dibujo de Google y de Google Jamboard que me permiten a todos los miembros de la comunidad educativa, a todos los miembros de la plataforma G Suite, utilizar nuevas herramientas justamente aprovechando las bondades de este entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros, haciéndonos siempre partícipes de este proceso de formación en el que cada uno participa día a día como miembros de una comunidad y cada uno en sus casas como miembro de un espacio formativo. Que tengan todos un feliz día. Un fuerte abrazo.